Ya nos acompaña acá en cabina doña Silvia Elena Coto, ella es la presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios, a quien le damos, por supuesto, la bienvenida. ¿Cómo está, doña Silvia? Muy bien, muchas gracias, María, Marco, compañero. Un placer y un saludo cordial a toda la audiencia que nos escucha. Muchísimas gracias por el espacio. Honradísima de poder compartir con ustedes. Tenemos también vía Zoom a don Luis Matamoros, director general del SENASA. Entonces, por si quisiera hacer alguna intervención, con todo gusto podemos hacerla. Estaba explicándonos, don Luis, si ellos sienten o cuál es la posición que tiene el SENASA con respecto a si hay una intromisión política en un aspecto que debería ser meramente técnico. Obviamente la opinión del SENASA es que esto no es así. No sé si usted tiene algo que acotar. Claro. Vamos a ver, el criterio técnico puede estar en diferentes flancos. Por ejemplo, puede estar desde la autoridad gubernamental, el cual muy respetablemente es una responsabilidad que le corresponde al SENASA, pero también están los órganos estatutarios, que son los órganos que se encargan de velar dentro de un país por el ejercicio profesional. Entonces, cuando el compañero habla de la OMSA, ¿verdad?, la Organización Mundial para la Sanidad Animal, hay que reconocer que la OMSA también entiende que existe la necesidad de esos dos roles fundamentales. Entonces yo no diría que es un tema de intromisión. Yo creo que hay que respetar que el criterio técnico donde haya un profesional está. Puede ser que esté en el sector gubernamental o puede ser que esté en el ejercicio profesional, ¿verdad?, en el sector privado también. Y lo que debe de existir es un trabajo interinstitucional, articulado y serio. Y esa situación que mencionaba don Luis también, de que se está generando una doble imposición, un doble cobro de canon que podría tener molestia a la industria, ¿eso es una realidad? Bueno, todo depende de cómo se vea. El Colegio de Médicos Veterinarios tiene 60 años de existir, el SENASA tiene bastante, mucho menos. Entonces, yo creo que tenemos que recordar acá, compañeros, que por muchísimo tiempo, muchas décadas, muchas más de las que tiene el SENASA de estar funcionando y operando, gracias a Dios que existe, pero por muchísimo tiempo no estuvo, fue justamente la fiscalización y el trabajo que hacía el Colegio de Médicos Veterinarios en la orientación y el acompañamiento de sus médicos regentes dentro de toda la industria y en todo el sector, no solamente industria alimentaria, sino en todo el sector vinculado a la medicina veterinaria, que garantizaba a la sociedad que todo esto fuera seguro. En el caso de la industria alimentaria, pues la inocuidad alimentaria. Ahora, eso tiene un costo, por supuesto, porque eso implica las visitas de forma regular y frecuente a todos estos establecimientos para ver que no solamente el regente o el médico veterinario que está a cargo esté cumpliendo con la normativa y esté llevando a cabo su rol como tiene que ser, sino que también el establecimiento cumpla con la normativa que el Estado le exige. Doña Silvia, pero una consulta y también a don Luis, siendo el propio colegio que hace la supervisión, ¿no sería juez y parte? ¿No sería mejor que lo haga la parte gubernamental, que es la que debería de supervisar, y que no sea el propio colegio el que supervise a sus colegiados? Es que existen, son instancias distintas. Porque, por ejemplo, el colegio puede realizarte una sanción disciplinaria donde te puede inhabilitar del ejercicio profesional si te consigue incurriendo en prácticas indebidas, porque al final el colegio es, por ley de la República, el ente que está autorizado a través de su ley orgánica, es el gobierno, en el colegio en quien designa la capacidad de fiscalizar el ejercicio profesional. El SENASA, como autoridad gubernamental, fiscaliza los establecimientos y vela por otro tipo de normativa, pero quien tiene la responsabilidad por ley asignada para fiscalizar el ejercicio profesional es el colegio. Ahora, decías, puede ser juez y parte. Bueno, ahí es donde están los mecanismos disciplinarios y la ética profesional, por supuesto, para evitar que el regente incurra en ninguna de estas faltas. Y lo otro que tendríamos que pensar como sociedad es si queremos una fiscalización más activa, más proactiva y un doble control que le garantiza a la sociedad más seguridad, más inocuidad alimentaria, o queremos quedarnos atenidos a que sea solamente el SENASA quien va a realizar las fiscalizaciones y las visitas, cuando sabemos que tienen un eminente y enorme recorte presupuestario que les ha incapacitado de cumplir con muchísimas labores, y muchísimas de las que ya señalaba el doctor Matamoros al inicio, que no es solamente inocuidad alimentaria, otro montón de labores, como ustedes bien acotaron, de la parte de bienestar animal, laboratorio diagnóstico, otro montón de cosas más, ¿verdad? ¿Ustedes lo comparten, don Luis? Don Luis, ¿tiene algo que agregar? Sí,
Primero que todo, saludar a la doctora Coto, que fue compañera mía de mi generación y la he escuchado en algunas intervenciones donde ha expresado su criterio profesional, personal, sobre el tema, a la cual respeto y aprecio, doctora Coto, lo cual no comparto. Vamos a ver, efectivamente en el año 89, cuando no existía SENASA, y a mí me gustaría ahora que tal vez usted le haga la consulta a la doctora Coto, si me puede citar alguna norma centroamericana. Ella lo escucha, Luis. Ella lo escucha directamente usted también. ¿Perdón? Ella lo escucha usted directamente. Doctora Coto, alguna norma del Códex, alguna norma que yo sé que usted lo conoce, la OMSA, las medidas sanitarias y fitosanitarias, normativas centroamericanas, donde establezca lo que usted acaba de mencionar, que un colegio profesional, que claramente la OMSA divide las competencias, donde dice que un colegio profesional no tiene por qué estar supervisando una empresa ni estar estableciendo requisitos, yo le agradecería que usted me diga una, porque se ha dicho mucho en redes sociales y no ha habido un colega que en ninguno de los artículos que haya escrito haya podido mencionar una norma donde diga que un colegio profesional de veterinarios tiene que tutelar la figura de un regente de un establecimiento. Hago un paréntesis. SENASA se crea en el 2006 y es la autoridad veterinaria que por ley en su artículo 56, en su ley 8495, le da la potestad para supervisar todos los establecimientos que el colegio veterinario venía haciendo. Curiosamente, esa ley del 89, bastante viejita, no fue derogada en su momento, manteniendo los cobros que mencioné ahorita, que me gustaría también escuchar cuál es el criterio técnico, científico, para establecer estos cobros, porque las instituciones del Estado tenemos que hacer un estudio tarifario y definitivamente las tarifas de SENASA son un montón menos y las de ustedes distan mucho en estar cerca. Entonces yo le agradecería a usted me dicte una sola norma donde diga y ampare lo que usted menciona, que el Colegio de Médicos Veterinarios tiene la corresponsabilidad en cualquier parte del mundo. Hay países donde no existen los colegios veterinarios, donde está claramente que esto es de la autoridad competente, porque le voy a dar un dato muy interesante. Por eso inicié mencionando que me iba a quitar el sombrero de director de SENASA y hablar datos técnicos y números. El SENASA entra en el 2006 y usted acaba de mencionar que durante el 89 al 2006 se encargaron de tutelar toda la parte de establecimientos. Déjeme decirle que SENASA, cuando llega a visitar todos los establecimientos de sacrificio, usted lo puede corroborar en la Dirección de Inocuidad de Alimentos, donde se han hecho presentaciones de las diferentes cámaras, donde todos los mataderos de este país, tutelados bajo la figura que usted menciona, no tenían prerequisitos, no tenían casa, el médico veterinario no sabía hacer la inspección, el colegio no había estandarizado el método de inspección en un establecimiento de sacrificio y no existía el análisis de laboratorio oficial. Yo le agradezco, por favor, si se puede referir a eso. Claro. Adelante. Will, Marco y María. Un poco confuso tratar de extraer qué es exactamente lo que quiere el doctor Matamoros, pero si logré entenderle bien o alguna parte de lo que señalaba, vamos a ver, no estamos en cualquier otro lugar del mundo, estamos en Costa Rica. Entonces, si bien es cierto, existe normativa internacional, tenemos que empezar por ejecutar y aplicar la normativa nacional. Y ahí el Colegio de Médicos Veterinarios es creado por una ley de la República, su ley orgánica, que le otorga ciertas competencias que son las que les señalaba. Como les decía, justamente hay una argumentación y hay un razonamiento de fondo, porque a pesar de que el Colegio de Médicos Veterinarios es un órgano de carácter público, pero no estatal, o sea, nosotros no recibimos un solo 5 del Estado, nos tenemos que costear nuestra operatividad a través de nuestros propios ingresos, y esto viene mucho de la respetable colegiatura que paga cada uno de los médicos veterinarios de este país mes a mes, porque es además una profesión de incorporación a la colegiatura obligatoria. Tienen que estar cualquier médico veterinario en Costa Rica o cualquier médico veterinario que quiera ejercer la medicina veterinaria en Costa Rica tiene que colegiarse. Entonces, por supuesto que hay costos operativos que nosotros tenemos que sortear
y la tasación de los costos o los cánones que se pagan en cada uno de los tipos de fiscalización de regencias dependen mucho de los volúmenes de producción de las personas que están vinculadas al sector. No es lo mismo una planta grande que una planta pequeña, ¿verdad? Y no es lo mismo tampoco el tipo de industria en el que está, evidentemente. Doña Silvia, disculpe que le interrumpa un momentito, pero tenemos que ir a un corte comercial, pero ya casi volvemos con todos ustedes para que continúen en la 92.3 Extra Radio. Asiento Extra por Extra Radio. Asiento Extra por Extra Radio. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por continuar en sintonía de la 92.3 por Extra Radio. Hoy estamos conversando con el doctor Luis Matamoros, quien es el director general del SENASA, y también con la doctora Silvia Coto, presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios. Aquí en cabina también nos acompaña el periodista Manuel Miranda, a quien también le damos la bienvenida. Doña Silvia, le interrumpí cuando estaba dando usted su respuesta, pero yo quisiera también saber un poco, para aterrizar un poquito el tema y tal vez bajarlo un poco del tema técnico. A mí como consumidor debería de interesarme el hecho de que se hayan dado estos cambios. Esto afecta a un tema de inocuidad alimentaria. ¿De qué manera podría impactar ¿verdad?, al costarricense común estos cambios que han hecho a nivel técnico? Gracias, María. Claro, por supuesto que yo esperaría que todo el consumidor se involucre en este tema, porque al final todo esto en lo que se traduce ya en la práctica es que usted, cuando consume cualquiera de los productos o subproductos que vienen de origen animal, dígase embutidos, lácteos, lo que usted quiera, ¿verdad? Una chuletita, todo eso usted puede consumirlo tranquilamente porque hay controles estrictos que garantizan esa inocuidad alimentaria. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando en un tipo de empresa va a llegar digamos ganado, res, ¿verdad?, para hacer el proceso de matanza y que después esa carne pueda ser destinada a consumo, el médico veterinario recibe a esas cabezas de ganado que llegan, ¿verdad?, esas reses que llegan, esas vaquitas que llegan, las puede inspeccionar, puede saber si tienen alguna síntoma o señal obvia de alguna patología o alguna enfermedad, y dar el beneficio, digamos, darle la luz verde para que pase al proceso a la faena. Una vez que ya se inicia el proceso de faena, hay otra inspección que hace el médico veterinario, que es una inspección post-mortem también, ¿verdad?, donde tiene la formación académica para poder detectar en un cadáver animal, especialmente las especies de tipo productivo, si hay rastros que hicieran sospechar de que pudo haber padecido algún tipo de enfermedad en vida y que podría transmitírsela al ser humano y sería riesgoso su consumo. Ahora, aquí hay un tema que los compañeros del SENASA han querido poner y han querido vender como que es economía hacia el productor, lo cual creo yo que está un poco alejado de la verdad, porque ¿a qué precio estamos garantizando esa economía? Desgraciadamente, en algún momento el ministro de Agricultura dijo que para él era muy caro tener médicos veterinarios dentro de la planilla del SENASA, que le salía más barato tener técnicos. Sí, ciertamente, somos profesionales del sector salud. Además, tenemos grados de licenciatura universitaria, no tenemos un grado técnico. Por supuesto que esa mano de obra especializada y cualificada es mucho más cara. Entonces, ¿a qué precio nos economizamos la platita, verdad?, poniendo en riesgo la salud pública. Ahora han dicho que podrían desempeñarse esas tareas por cualquier otro profesional, por ejemplo, los tecnólogos de alimentos, los cuales yo respeto muchísimo y me toca también representarlos con otro tipo de sombrero en otras instancias. Pero lo cierto es que el tecnólogo de alimentos en su formación académica universitaria está más enfocado a la innovación, a la mejora de procesos y a la garantía de la calidad, más que la capacidad de poder hacer una inspección post-mortem, por ejemplo, y garantizar que hay inocuidad en esa materia prima de origen animal antes de que siga el resto de los procesos. Don Luis, ¿sigue con nosotros? Don Luis. Claro, no me lo perdería esta hermosa oportunidad. Mire, eso que dice la doctora Silvia Coto no ha cambiado, porque a la fecha de hoy el decreto que se está postulando dice que en los mataderos de sacrificio van a haber médicos veterinarios, como siempre ha existido, cosa que se ha querido
de manera, no sé por qué, con malas intenciones, decir que eso no era así, que se iban a poner técnicos. Para eso pueden revisar diferentes medios donde se ha hablado del tema. El problema de la figura que establece la doctora Coto es que esos médicos veterinarios que están bajo la figura de regente, supervisado por el Colegio de Médicos Veterinarios, no lo digo yo, lo dice la Sala Constitucional en una resolución en la 18005-2022, donde les voy a leer lo que dice. Dice, de manera que la persona inspectora, en esa consulta lo que se hace es que se quería en el año 2022 que estos veterinarios que de esa excelente labor que hacen en un matadero no estuvieran bajo la figura de médico veterinario regente, la que defiende la doctora Coto, que es la del Colegio de Veterinarios, sino que estos veterinarios pasen a ser personal del SENASA oficializado para que sea el SENASA el único que lo supervise técnicamente. Entonces, unos establecimientos en su momento presentaron un recurso de amparo y la Sala Constitucional dice al final, de manera que la persona inspectora, está hablando de este médico veterinario, bajo la figura de oficialización, no la del regente, el colegio que defiende la doctora Coto, no se encuentre, ¿por qué es bueno la figura? Porque no se encuentre subordinada y comprometida con la empresa que la controla, sino que existan estándares y procedimientos unificados de inspección, entre paréntesis, sujetos al control del SENASA. ¿Cómo se traduce esto en castellano? Es que lamentablemente, y yo siempre lo he dicho, no es un tema de la profesión del veterinario, es un tema de la figura de regencia soportada en un colegio profesional que no tiene que estar haciendo absolutamente nada a este nivel, porque para eso en el 2006 se creó a SENASA. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese médico veterinario regente, yo dueño del matadero, aparte de pagar el colegio anualmente, le pago el salario, escojo al veterinario que yo quiera, puede ser inclusive, no que alguien ha llegado conocido, le pago su salario para que ese funcionario me decomise mis productos y me saque de la cadena de comercialización esos alimentos que no son aptos para consumo humano en esa inspección post-mortem. ¿Qué ha pasado con esa figura? Que es juez y parte. ¿Por qué? Porque yo, dueño de empresa, le estoy pagando a ese veterinario. Entonces, lo que nos ha pasado en la práctica es que ese veterinario, primero, que no está amparado la ley SENASA, no puede tener las mismas potestades para decomisar, destruir, como la tiene un funcionario que SENASA oficializa y supervisa directamente, eliminando el conflicto de intereses. Entonces, este lamentable profesional no puede desempeñarse con completa libertad porque el que le está pagando su salario es el mismo dueño de la empresa a la cual yo le voy a decomisar productos. Entonces, en la propuesta de decreto, que, como le menciono, ya hay algunos pronunciamientos, figura de oficialización que han reconocido todos los servicios veterinarios de los 80 y pico de países en los cuales estamos habilitados, han reconocido la figura de oficialización. ¿Por qué no han reconocido la figura de regente del Colegio de Médicos Veterinarios? Porque dice, ¿quién le paga? El mismo productor. Entonces, como usted le paga el mismo productor, usted es uno más de la empresa. Entonces, doctora Coto, en los establecimientos de sacrificio estamos dando un paso enorme porque esos excelentes profesionales médicos veterinarios ya no van a estar en la figura donde el colegio no lo puede respaldar si lo van a echar, donde el colegio no lo puede defender si lo van a echar, donde el colegio no le tiene establecido cómo hacer esa inspección que usted mencionó, antemortem, postmortem, ni los análisis de laboratorio que tienen que hacer, sino que ahora la institución veterinaria competente en este país los está cubriendo y los está amparando con la ley 8496. Don Luis, una consulta. Es que, vamos a ver, suena muy bien lo que usted nos cuenta, pero cuando nosotros vamos a otros ministerios, donde hay inspectores también, y hay algún problema, a uno siempre le dicen, es que no tenemos suficientes inspectores para cubrir todo el país y todos los establecimientos. No tenemos suficientes inspectores de tal cosa, tiene el SENASA la capacidad económica de garantizarnos a nosotros, los consumidores, que pueden tener a un inspector analizando cada una de las reses, las gallinas, los cerdos que se matan para comercialización y consumo nuestro. ¿Tiene la capacidad financiera para poder contratar a ese personal? Gracias por la pregunta. En los organismos de referencia, en la ley SENASA, le paso a decir a la doctora Coto que los reglamentos nacionales nuestros
no establecen, quitando el decreto de la ley orgánica del colegio, que es un decreto MAC, no establecen la figura de regente técnicamente. Entonces, posteriormente, regresándome a la pregunta que usted me hacía, SENASA creó la figura de oficialización. Esa figura de oficialización, el establecimiento paga por un servicio a un ente que usted mañana puede asociarse con SENASA y crear una empresa bajo unos requerimientos donde usted administrativamente va a contratar a esos funcionarios. Eso se hace no solo en Costa Rica, está bajo la ley SENASA, está recomendado internacionalmente, porque lo que hacen las autoridades es romper el conflicto de intereses que les acaba de comentar anteriormente, ese pago directo. Entonces, actualmente tenemos dos instancias, tenemos una Cámara de Productores, Canavi, y tenemos a UIRSA, que firmaron un convenio con SENASA, donde ellos son la parte administrativa. Usted, doña Mataredoro, le paga a esa empresa, y SENASA es el que, junto con el ente contratante, que mañana puede haber un tercero, porque está abierto, puede haber un cuarto, un quinto, un sexto. Ahí están los decretos donde establece abiertamente cuál es el proceso. Rompemos garantizamos el principio de independencia, y SENASA es el jefe técnico. La parte del salario, la empresa le paga a esta ente, que tiene el convenio con SENASA, ese ente le paga el salario funcionario, pero el que organiza toda la parte técnica es SENASA. Hace muchos años, y es importante lo que le voy a mencionar, hace muchos años cuando SENASA comenzó con esta figura inició prácticamente por lo que usted dice, porque una institución llegaba a un país y decía, no me sirve la figura de regente, yo necesito que haya alguien de SENASA aquí para poderlo reconocer, para que usted exporte. Entonces se realizaron todos estos convenios que están normados por ley y se usan en todos los países del mundo. Entonces ahorita tenemos un montón de empresas que entonces tienen esa opción de veterinario oficializado misma. La OMSA, en una evaluación que le digo a SENASA, menciona que debe ir eliminando la figura de regente por el conflicto de intereses y ir sumando más profesionales veterinarios bajo la línea de oficialización. Entonces mi respuesta es, SENASA ahorita tiene la capacidad para poner, y eso es lo que se quiere hacer, poner un médico veterinario oficializado, rompiendo el conflicto de intereses que tiene la figura del colegio de veterinarios, y SENASA ahorita pueden consultar a la Dirección de Inocuidad cuántos veterinarios oficializados tenemos en las industrias de alimentos. SENASA, paralelo a eso, le puedo decir que hace más de 6.000 inspecciones en empresas que desarrollan productos alimentarios. Me gustaría saber cuál es la capacidad operativa que tienen 3 fiscales del Colegio de Veterinarios versus todos los funcionarios que están distribuidos en las diferentes regiones del país. Y adicionalmente hacemos más de 6.000 análisis de laboratorio en alimentos, donde yo no sé si la doctora Coto tiene claro el porcentaje de resultados violatorios, pero nuestro país goza de menos de un 1% de resultados no conformes. Don Luis, se nos está yendo un poquito el tiempo y quisiera que la doctora pudiera responder a estas consultas o dudas que deja usted en la mesa. Claro. Gracias María, Marco y Emanuel. Un fuerte abrazo, Manuel, que se nos suma a la conversación. Bueno, primero que nada, yo le quiero agradecer profundamente al doctor Matamoros, que acaba de decir públicamente que estas industrias pueden y deben de seguir teniendo médicos veterinarios ahí. Lo que me preocupa es un poco cómo se contradice eso con lo que se publicó en la Gaceta, página 22 de la Gaceta número 212 del martes 12 de noviembre del 2024, donde lo que dicen puntualmente, para no perder el tiempo al aire que es tan valioso, resuelve el director general del Servicio Nacional de Salud Animal, que para cumplir con lo dispuesto del famoso decreto en cuestión que estamos hablando, los establecimientos señalados en el anexo A de dicho decreto ejecutivo deberán contar con los servicios de un profesional competente en alguna de las siguientes profesiones: medicina veterinaria o tecnología de alimentos. Entonces, me encanta, Luis, tu discurso. Todo el gremio médicos veterinarios vamos a velar porque se cumpla lo que estás diciendo al aire. Segundo, con respecto a la normativa internacional, sí, es cierto, la normativa internacional, y tengo que sacar al compañero del error, porque el mundo no gira alrededor de nuestro ombligo. Cuando hablamos en términos de salud y de salud pública y del enfoque de una sola salud, que es que todo está conectado, la salud humana, la salud animal y la salud ambiental, existe la figura del regente
en todos esos otros campos de la salud humana y de la salud ambiental. Existen los regentes forestales, existen los regentes farmacéuticos y demás. Entonces, la figura del regente históricamente ha sido una garantía para la sociedad, de que hay un profesional competente a cargo velando por el manejo científico y técnico de una actividad comercial que se desarrolla en un tipo de negocio, lo cual no es para nada, como les decía, ningún tipo de invasión, ni mucho menos. Ahora, a mí me surge la preocupación y la duda. El doctor decía que podíamos estar, que el SENASA podía hacer alianzas con una empresa que vos tengas para prestar servicios. Entonces, ¿qué tirada? Porque ¿por qué el SENASA recurre a hacer ese tipo de alianzas con empresas cuando podría haberse acercado al otro ente que reconoce la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que a él le gusta tanto mencionar, que es el órgano estatutario, y el cual no tiene ningún tipo de conflicto de interés, y el cual es falso que no defienda y no vele y no acompañe a sus colegiados? Al contrario. Entonces, si en el pasado ha habido alguna situación como la que él señala lastimosamente, de que hubiera habido algún conflicto de interés o que alguien se prestó para eso, yo hubiera esperado que la autoridad gubernamental, que son ellos, hubieran tomado las acciones del caso y hubieran hecho la denuncia pertinente. Incluso hasta, no sé si corresponde al Ministerio Público, ¿verdad? La figura del médico veterinario oficializado es valiosísima, pero hay que entender que el médico veterinario oficial, que es el que le paga la planilla, su salario el SENASA, son muy pocos en el país. El médico veterinario oficializado es un médico veterinario que ejerce libremente y el SENASA le da las potestades de funcionar como si fuera un funcionario del SENASA para ciertos efectos puntuales. Desgraciadamente, doctora, se nos está agotando el tiempo, pero yo quisiera que tal vez en menos de 2 minutos me pueda resumir cuál es la posición que tiene el colegio en sí, si se puede dialogar de alguna manera con el SENASA, si podemos llegar a un punto de entendimiento. ¿Cuál puede ser la solución que pongamos sobre la mesa para ver si es posible reconsiderar esta posición de parte del SENASA? Yo considero, desgraciadamente, las vías de comunicación y de tratar de conversar y del diálogo se cerraron hace muchísimo tiempo. El mismo ministro fue altamente grosero en estas reuniones y pues de parte del doctor Matamoros tampoco ha habido ninguna anuencia. Entonces, ya esa parte, ese proceso que tenemos más de un año, año y medio de estarlo tratando de negociar y conversar, donde han hecho oídos sordos, creo que ya se venció y acá lo que sigue son las instancias legales. Nosotros ya estamos presentando un contencioso administrativo contra el acto ejecutivo de esta firma de decreto, porque no vamos a permitir que se ponga en riesgo la salud pública del pueblo costarricense, se le engaña al productor diciéndole que le va a costar más barato, cuando en este momento le están diciendo al productor que comercializaba su producto a nivel nacional que tiene que cumplir con las mismas características de infraestructura y de un montón de cosas más como si estuviera exportando. Y eso va a poner en riesgo un montón de empresas y familias de zonas incluso rurales, de zonas alejadas, de zonas de mayor vulnerabilidad socioeconómica, ¿verdad? Con pérdidas de trabajo. Y eso no se está diciendo y eso no se vale. Además de que estamos dándole la potestad primero a un organismo internacional a funcionar como un empleador de estos médicos veterinarios, que ¿qué va a pasar si hay un incumplimiento del código laboral, del código de trabajo? Ahí están quedando realmente desprotegidos nuestros médicos veterinarios. Entonces, de mi parte no es de recibo para nada las declaraciones que ha hecho mi querido excompañero Luis, porque para mi humilde opinión, como cabeza de mi gremio, no se apegan para nada a la realidad. ¿Podríamos pedir una medida cautelar para frenar la decisión en lo que se toma una Está acción? entre las cosas que se están considerando, efectivamente. ¿Cuándo se presentaría? Ya se presentó, el contencioso administrativo ya se presentó, el día de hoy. El día de hoy, ok, perfecto. Don Luis, para cerrar. Bueno, muchísimas gracias. A mí lo que me preocupa es que la doctora Coto ha estado de alguna manera tratando de darle vuelta a la normativa. Yo estuve presente en la reunión con el señor ministro los recibió muy cordialmente y en ningún momento, doctora Silvia, por favor, en ningún momento los trató mal. Lo que pasa es que cuando uno escucha la realidad de algo a veces es difícil, ¿verdad? Y doctora Coto, vea, yo que he estado, antes de estar en la dirección general, yo estuve en la dirección de inocuidad. Yo no he estado detrás de un escritorio, yo he ido a las empresas, yo me he reunido con los regentes, yo sé lo que un regente vive porque el colegio no lo puede defender, porque usted no me puede engañar a mí de que la empresa es un contrato directo con el funcionario y lo puedes pedir cuando quiera, cosa que no pasa con la figura de oficialización. Y
En los establecimientos que usted mencionó en el anexo A, por favor, ahí no van los mataderos. No estemos vendiendo humo aquí porque eso no se vale. Los establecimientos del anexo A, que no son mataderos, dice que pueden seguir contando con los servicios de excelente profesional médico veterinario y también, adicionalmente, ¿por qué no el tecnólogo de alimentos? Porque yo le vuelvo a preguntar a usted, dígame a dónde y con qué argumento usted defendería que un tecnólogo de alimentos no puede apoyar a una industria de alimentos donde eso pasa en cualquier lugar del mundo. Y no solo un tecnólogo, ¿verdad? Es actividades multidisciplinarias que usted lo mencionaba más de una vez. Entonces yo quiero cerrar diciéndole a los consumidores que los establecimientos del anexo A van a tener obligatoriamente un profesional que puede ser médico veterinario, el que está a la fecha de hoy, o también pueden contratar a un tecnólogo, o también pueden contratar a los dos, porque lo que lo van a necesitar ya no va a tener que pagar ese canon de casi 400,000 colones al colegio de veterinarios. El SENASA tiene que representar reportes al SENASA de su acción que está realizando. Estamos tratando de meterlos en una plataforma informática que inclusive ha sido reconocida por los principales países socios comerciales de peso, e inclusive hemos donado ese sistema a Chile, por ejemplo, en la parte oficial. Entonces yo lo que les quiero decir es que en este cambio efectivamente no hay nada perfecto, pero estamos tratando de acomodar una norma a lo que verdaderamente técnica y científicamente aplica, sin deteriorar los controles sanitarios que pueden hacer esos profesionales, y dándole dientes y acompañando y dándole toda la fortaleza que tiene SENASA, no el colegio, a esos veterinarios que van a trabajar en los mataderos. Entonces yo cierro diciendo, SENASA hace su máximo esfuerzo, se apega a normativa de referencia internacional y normativa nacional, no solo de afuera. Doctora Coto, reglamento 39010 de productos de la pesca, un ejemplo nada más. Entonces tenemos normativa nacional muy clara, entonces no se vale venir aquí a decir cosas que no son. Y yo le externo un gran abrazo, porque fuera de este conversatorio fue una excelente compañera de la universidad, y esto no tiene que trascender a más. Doctora Coto, siempre las puertas están abiertas a un riquísimo debate técnico y científico, pero ojalá con números y referencias claras. Gracias. Gracias, don Luis, y gracias por su participación el día de hoy. Esperamos que se mejore esa garganta. Creo que hay bastante gente que anda afectada por esos climas, pero le agradecemos mucho que haya sacado el tiempo de verdad para haber estado con nosotros hoy, porque siempre es bueno escuchar a ambas partes. Se nos está agotando el tiempo, tal vez en menos de un minuto, doctora, si quisiera hacer algún tipo de réplica. Sí, igual le devuelvo el abrazo de vuelta, ¿verdad? Lo cortés no quita lo valiente. Sin embargo, creo que tenemos que ser consecuentes, ¿verdad? Vuelvo y repito, ¿por qué se recurrió de primera opción a un organismo internacional que se convierte en el patrono de estos trabajadores costarricenses, en el cual, ¿qué pasa si hay un incumplimiento en la parte laboral? Van a estar desprotegidos, y ya pasó en el pasado. Ya OIRSA, desgraciadamente, tiene una, por lo menos, en su haber en el pasado, donde simplemente se desaparecieron. Entonces, yo creo que cuando se habla primero, de anticorrupción, que a mí eso me parece fundamental, entre más controles tengamos, más lo podamos dispersar, mayor probabilidad tenemos de combatir la corrupción. Cuando la fiscalización recae en una única persona, en un único ente, ahí tenemos un portillo abierto, y creo que a eso es a lo que le tenemos que echar cabeza, y la salud pública no tiene precio, ni siquiera en la economía del productor, la cual no es tal tampoco. Bueno, doctora, muchísimas gracias, y a todos los que nos escucharon. Marco, muchas gracias. Emanuel, muchas gracias. Aquí mi compañero Roger me avisa que ya nos vamos. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias a la doctora y a don Luis también. Un gusto compartir con ustedes. Un abrazo.